Una charla, espero que poco técnica, y que voy a visitar conceptos que ya hemos visto esta mañana. Voy a situar el tema con un ejemplo sobre por qué la complejidad de la biodiversidad y por qué nos afecta, y después vamos a ir aterrizando algunos aspectos de los datos, siempre hablando de datos de biodiversidad, en relación, bueno, pues con nosotros, con las personas, la voluntad política, gestión, gobernanza. Hacia el final de la charla voy a dar una visión también bastante sintética de qué problemas presenta el acceso a los datos de biodiversidad, qué papel juega GBIF en ese panorama y antes de acabar, pues plantear de nuevo la cuestión de por qué publicar datos. La biodiversidad nos atañe de muchas maneras, por los servicios que nos presta, aspectos culturales, de historia, de gestión del territorio, y como tal, la generación de esa información y su uso va a ser de alguna manera complicado. No es como las constelaciones o las partículas subatómicas, que son campos muy específicos donde la información se genera y se usa también de una manera muy específica. Ejemplos como estos tenemos todos, pero bueno, este es uno que me llama especialmente la atención, de cómo son las interacciones entre los humanos y nuestro entorno. Entonces, bueno, pues ejemplo, este comienza con la presión humana en Brasil, provoca que se incendie la selva, los fuegos liberan a la atmósfera gran cantidad de CO2 y otros gases de efecto invernadero, la capacidad de la vegetación para retener la humedad desaparece, la selva entra en un proceso de desertificación. La capa superficial del suelo y sus nutrientes son erosionados y arrastrados primero a los ríos, después al mar, y esos nutrientes llegan al mar, donde el fitoplancton calcáreo, los cocolitóforos, pues se desarrollan de manera extraordinaria. De hecho, esta es una foto de satélite donde se ven manchas en el mar compuestas o que son el resultado de la actividad de este fitoplancton. Este fitoplancton tiene un esqueleto calcáreo que, una vez muerto el alga, cae al fondo y se deposita. Y de esta manera contrarresta un tanto el efecto invernadero y fija el carbono, bueno, pues por el mecanismo probablemente más poderoso para fijarlo, que es la sedimentación geológica. Entonces vemos en esta historia cómo distintos elementos, unos a favor, otros en contra, que afectan a nuestra realidad, a nuestro bienestar, pues ilustra de alguna manera la complejidad de nuestras relaciones con la biodiversidad. En paralelo, y vista la dimensión del problema, está claro que tenemos que acertar en nuestras decisiones. Y traigo aquí dos ejemplos de cómo a nivel político o a nivel de gestión se toma conciencia de este problema y de la necesidad de acertar. Y así traigo dos citas, una de Annalisa Guzmán, que fue secretaria ejecutiva de la CONABIO, donde dice que los países no pueden tomar decisiones respecto a los grandes problemas ambientales que nos afectan, tanto los relacionados con el clima como con el capital natural propio, sin el apoyo esencial de mejor conocimiento científico a su alcance. Es también lo que decía Randall. Una cosa es lo que vemos, otra cosa es lo que ocurre. Y también la segunda cita de la administración Obama, donde hace énfasis en que toda esa información que se genera debe estar disponible para tomar decisiones. Desde el punto de vista más científico, traigo este ejemplo, que es una reunión que convocó Microsoft Research en el 2005, donde juntó a 30 distinguidos científicos para tratar de trazar la hoja de ruta de la ciencia en los próximos, entonces, 14 años. ¿Qué va a pasar con la ciencia? ¿Cuál debe ser el papel de la ciencia en relación a la sociedad? Y este grupo de científicos identificó que era en la biología el área, también en relación, con los avances informáticos. Y este grupo de científicos identificó la biología como el área clave en cuanto a ciencia y en cuanto a impacto para la sociedad, y también en relación a lo que podía aportar los avances informáticos a la misma.
Ya se ha mencionado varias veces en esta sesión que tenemos mucha información, tenemos muchos datos, pero aún así esos datos, esa información muchas veces no se puede utilizar por varias razones y algunas las vamos a ver ahora. A destacar aquí la necesidad de disponer de esos datos en un formato tal que pueda ser manipulado por aplicaciones, pueda ser manipulado informáticamente, de manera que los datos se puedan reutilizar de una manera eficiente y al fin y al cabo también integrar. Y la idea es esta, la idea es compartir datos para recombinarlos, para procesarlos, para generar resultados en forma de literatura científica y para provocar sinergias que hagan más eficientes todos estos procesos, tanto para la ciencia como para la toma de decisiones. Si alejamos el foco, esta corriente o este interés en relación a los datos no solamente afecta a la biología o afecta a la biología en combinación con la informática, sino que también afecta a las estructuras de gobernanza. Nosotros como ciudadanos queremos que los datos pagados con dinero público sean accesibles para nosotros, para auditar a los gobernantes y también para crear eficiencias y sinergias en muchos aspectos. Y de nuevo traigo dos ejemplos. Uno desde un ámbito más científico, donde se exige a los investigadores que publiquen no solamente los resultados, sino también los datos en los que basan esos resultados. Y otro, bueno, de un gobierno regional del País Vasco, dentro de España, donde ya han creado una plataforma para que los datos que se generan desde esas entidades públicas queden disponibles para toda la sociedad. Bien, ¿cómo hemos vivido hasta ahora? Pues hasta ahora lo que ha ocurrido es que publicamos solamente los resultados. Consecuencia, cuando queremos ahondar en un problema, cuando queremos revisitar una cuestión, lo normal ha sido hasta ahora que tenemos que volver a generar los datos que nos hacían falta. Esto es, los datos no se reutilizaban porque no estaban disponibles. Y eso se ejemplifica con el mito de Sísifo, condenado por los dioses a subir una piedra al alto de un monte una y otra vez. Y este ejemplo ya lo utilizaba Heywood en la década de los 70. O sea, el problema no es nuevo, quizá lo que son novedosos son las soluciones. Es las herramientas informáticas, la capacidad de comunicación y de intercambio de datos que tenemos ahora. Otro ejemplo, esto está sacado de un periódico de la India, con un problema muy específico sobre las poblaciones de buitres, donde básicamente lanzaban una investigación a nivel nacional. Si nos ponemos a pensar todo el trabajo de recopilación de datos que un estudio así necesita, pues estamos hablando de mucho dinero que se puede ahorrar si esos datos o parte de ellos estuviesen disponibles y accesibles. Un ejemplo más reciente, también menos claro. Este es de España, de la Oficina de Cambio Climático, del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, donde patrocinó un estudio sobre escenarios de cambio climático para la vegetación y para la fauna. Entonces, bueno, pues se utilizaron unos datos que estaban disponibles, pero en formatos no estándar, procesaron los datos y esos datos para un número de especies representativo o bien también especies que tenían un estatus de amenaza especial. Se generaron escenarios de cambio climático para esas especies y bueno, se sacaron una serie de conclusiones. Si alguien quiere volver a hacer este estudio, tiene los datos, pero sabe muy poco, porque los datos están accesibles por internet, pero se sabe muy poco de qué formato, cómo procesaron los datos, cómo los limpiaron, qué datos dejaron fuera, etc. Después de hacer este estudio, la base de datos principal con la que se hizo la parte de vegetación fue el Inventario Forestal Nacional, que recientemente se ha puesto en GBIF. Y para los que vean esto por primera vez, y ahora lo voy a preguntar, es un pantallazo típico del portal de datos de GBIF. Me voy a desviar un poco del tema de la charla para provocar una reflexión en algún punto considero importante en lo que es relacionado con los datos de biodiversidad.
El acceso a la información de biodiversidad es complejo. ¿Por qué? Por las implicaciones múltiples que tiene. Eso significa que información sobre biodiversidad está recopilando los científicos, están recopilando los gestores, están recopilando los aficionados a ver pájaros. Y eso hace que saber lo que sepamos sea complicado. Que solo se publican los resultados. Ese es un problema que no es exclusivo de la biología, pero que también supone una dificultad. La dispersión de la información, que es consecuencia de lo primero. O sea, generamos información por muchos cauces y es muy difícil saber, como decía, qué sabemos. Y luego por la complejidad intrínseca de la información en sí. ¿Sí? ¿Qué es una especie? ¿Qué es una población? Eso provoca también dificultades de manejo, sobre todo a la hora de integrar información de distintas fuentes. Sobre los dos primeros ya hemos hablado algo, sobre la dispersión de la información. Fuentes de información, pues hay muchas, y ese es el problema, que hay muchas. Para algunos problemas tendremos un portal, un grifo que abrimos y nos va a dar la información que nos hace falta, para otros muchos no. Y en cualquier caso, en muy pocos casos, un solo grifo, una sola fuente de información nos va a dar las respuestas que nos hacen falta. Y es en ese contexto en el que surgió la iniciativa de GBIF. En la década de los 90, de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, esto es el Club de los Países Ricos, mantenían y mantienen una serie de sesiones que se llaman Mega Science Forums, ahora son Global Science Forums, donde estudiaban y discutían problemas científicos de relevancia para la sociedad que por su complejidad o su dimensión no pudiesen ser abordados por un solo país. Y uno de estos problemas identificados como claves era un mecanismo de coordinación científica para acceder a la información sobre biodiversidad de una manera unificada. Eso se fue elaborando la idea y se aterrizó en lo que es GBIF, que es una iniciativa internacional donde los miembros ordinarios son países, también tienen cabida organizaciones internacionales, que pretende ser una infraestructura de datos para biodiversidad, esto es, dar un servicio, y que se hace de tal manera que se construye a base de conectar bases de datos de una manera distribuida y en una arquitectura tal que quien proporciona los datos mantiene el control sobre ellos. Y luego ya vamos a ver en esta charla y en la que sigue implicaciones de este enfoque. Y bueno, pues es una red dinámica porque los datos se generan dinámicamente, porque cada vez los estándares están más afinados a las necesidades y porque cada vez se juntan más iniciativas al mismo. Esta es la foto de los miembros de GBIF en abril del 2003. Hay dos estatus: país votante, con derecho a voto, con derecho a presidir los comités, ejecutivo, científico, de presupuesto, de nodos. Y un verde más claro, países asociados. Participan en GBIF, pero no tienen que contribuir a la iniciativa a nivel internacional, sobre todo para los gastos generados por el Secretariado Internacional que está en Copenhague, en Dinamarca. Y luego además hay una serie de países que ahí aparecen en gris, que están pendientes de firmar el memorando de adhesión, que es el memorando de entendimiento, que es el documento por el cual un país se adhiere, o una organización internacional se adhiere a GBIF. Entonces, bueno, sí. ¿Qué significa el sombreado en gris? Sí, es lo que estaba explicando ahora. GBIF en su inicio se planteó como una iniciativa a 10 años. Okay. GBIF nació en el 2001, iba a acabar en el 2011. Pero en el 2010 los países miembros decidieron prorrogar de manera indefinida la iniciativa de GBIF. Y para eso se creó un nuevo documento de vinculación, un nuevo memorando de entendimiento que está abierto a la firma, para que los países renueven su pertenencia a GBIF. Pues los países en gris son los países que todavía no han renovado su pertenencia a GBIF. Ya. Gracias. Bien, entonces, 12 años más tarde, ¿dónde estamos? Pues como ya se ha mencionado, estos son los datos disponibles a través de GBIF.
que realmente son los datos disponibles a través de las más de 10.000 bases de datos federadas por GBIF, y que en total dan acceso a casi 400 millones de registros. Cuando hablamos de registros en el contexto de GBIF, estamos hablando de información donde cada registro es: esta especie está en este sitio en este momento, y es la materia prima de montones de análisis. Y por eso también Manuel decía que cuando falla la pata de las coordenadas, la capacidad para analizar para que resulte útil para los análisis es mucho más limitada. Cuanto más rojo es el tono, mayor densidad de puntos, mayor densidad de información. Y esa es la URL por la cual uno accede al portal de GBIF. En el portal de GBIF, el punto de entrada primario es bien el nombre científico, bien las coordenadas. Si los usuarios no manejan nombres científicos, el portal de GBIF le va a ayudar muy poco. De ahí lo que hablábamos de que hace falta un proceso, un traductor, algo entre, por ejemplo, esta información, que bueno, aunque GBIF nace en el contexto de la ciencia, realmente agrega información de biodiversidad de todo tipo, de ONG, de asociaciones, de redes de parques nacionales, de todo tipo, por supuesto de centros científicos. Pero tal como es, no es un portal para el usuario final. Hace falta, sí. ¿Colores rojos? Sí. Amarillos, negros. Cuanto más rojo es el tono, mayor densidad de puntos, mayor cantidad de información. Dicho de otra manera, pues parece que de Ecuador hay muy buena información, de México, de Estados Unidos, de Angola y Mozambique no tanto. Hay huecos donde no hay un solo dato sobre qué especies habitan esos territorios. Bien, sobre la dispersión de la información, un ejemplo, pero es lo habitual. Esta es la foto. Bueno, aquí una confesión, yo soy micólogo de formación, entonces el ejemplo es de hongos, claro. Esta es la foto de los hongos de la península ibérica a través de GBIF. Para esa foto, donde yo hago la consulta, en esa foto participan 46 bases de datos que provienen de 16 países y que en total me proporcionan como 60.000 puntos. Y estos son los países de donde viene la información. O sea, es verdad, hay mucha información de los hongos de la península ibérica que provienen de España, pero la información también proviene de Canadá, de Estados Unidos, de varios países europeos, incluso de Japón o de Australia. Y este es lo habitual. Saber qué sabemos de la biodiversidad es muy complicado si no tenemos mecanismos que nos den un acceso unificado a la misma, como es GBIF. Otro ejemplo. Esto es de una comunidad autónoma de España, de una región, de Valencia. El gobierno regional de Valencia tiene un sistema de información de biodiversidad muy bueno y pensaban que lo sabían todo sobre su región, pero cuando cotejamos lo que ellos sabían sobre su región para una especie dada, también esta es una planta bastante vigorosa, una herbácea, Verbascum thapsus. Cuando cruzamos la información que ellos tenían sobre esta planta, hicimos varios ejemplos con la que estaba disponible por GBIF, vieron que en GBIF había puntos que ellos no habían controlado. Entonces, de nuevo, las potencialidades y las bondades de tener esos sistemas unificados. Sobre la complejidad intrínseca, la nomenclatura científica, los homónimos, los sinónimos, los nombres aceptados. Eso es un escollo no solamente para los profanos, sino también para los propios investigadores. Por ejemplo, este es el helecho macho, una especie cosmopolita. Y aquí hay dos clasificaciones de ese grupo, según dos tratamientos taxonómicos actualizados para la misma región. Flora ibérica, bueno, península ibérica, y la flora de los países catalanes, Cataluña, una parte de esa península ibérica. Y las flechas solamente con los nombres aceptados, dejando fuera los sinónimos. Cómo esas dos visiones de esa especie mapean. ¿Qué consecuencias tiene esto? Básicamente, que el mismo nombre, en función del sistema que hayamos utilizado, significa cosas diferentes. Y eso es una barrera muy grande a la hora de integrar la información. Bien, esta es lo mismo de antes, pero puesto con diagramas de Venn. Cómo los conceptos mapean en los dos sistemas. Bien.
Y ya acabando esta charla, bueno, ¿qué queremos? O sea, la charla empezaba con ¿por qué publicar los datos? Esto es lo que hacemos todo el mundo. Recopilamos los datos del campo, de la literatura, de las colecciones, hacemos investigación, los analizamos, diseminamos los resultados a través de publicaciones científicas, tomamos decisiones. Pero eso es lo que hacemos todos, hasta ahora. ¿Qué pasa si además de publicar resultados, publicamos los datos? Que los podemos reusar. Podemos reusar nuestros propios datos, podemos reusar los de los demás. Una época en donde se estaba tratando de hacer eso aquí, que los investigadores publicaran, que en la misma publicación pusieran en el anexo el dato crudo. Y se empezó a hacer, pero resulta que la revista que te publica te cobra por página. Sí. $60, 70. Entonces llega un momento donde muchos de los que generaban la publicación no tenían el fondo suficiente para cubrir 4 o 5 páginas adicionales, entonces dejaron de hacerlo. Pero eso es perfecto. Eso es lo que va a permitir que los datos se reutilicen, que se integren. Y hay mecanismos aparte de los anexos de las revistas, donde tú publicas los datos como a ti te dé la gana. Puedes publicarlos en GBIF. Es decir, y hacer referencia a que los publican en GBIF. En la segunda charla, después del coffee break, espero, voy a mencionar también otra iniciativa parecida que son los llamados data papers. Claro, eso. Porque es una forma para los investigadores también. Donde tú haces tu research paper y tu data paper, donde documentas tus datos que has usado. Voy a contar algunos detalles de esto de la iniciativa Data Papers en la otra charla. Y bueno, ya, ¿alguna pregunta más o...?